Buenas tardes, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta tarde, noche, ¿verdad? Tan maravillosa y hermosa aquí, que vamos a llevar a cabo el mensaje de la palabra del Señor. Recordándoles, ¿verdad?, que estamos en este segmento llamado Los eslabones escondidos de la Biblia, donde estamos hablando acerca del tema del libro de la reina Esther, un tema por demás maravilloso, que lo que hemos visto hasta ahorita ha sido verdaderamente bonito, sorprendente, ¿sí?, muy ilustrativo, y sobre todo, lo más importante, que sea edificativo para tu alma, para tu vida, para tu espíritu, ¿sí?, para tu personalidad, incluso delante de los hombres como delante de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Seamos testigos, ¿verdad?, de ser siervos del Dios vivo, testigos vivos, ¿sí? También les recuerdo que estamos en la cuenta de Facebook y YouTube con el nombre de Juan Carlos Muñoz Rodríguez, para que nos sintonicen por medio de esas plataformas, ¿verdad?, y hagan virales estos mensajes que son verdaderamente maravillosos. También les recuerdo que por las mañanas estamos hablando del libro del Apocalipsis. También hemos hablado de cosas muy interesantes, las cuales pues nos pueden canalizar por medio de esas plataformas para que ustedes los puedan ver, ¿verdad? Seguirnos, ¿sí? Inscríbanse al canal, inscríbanse a los canales tanto de Facebook como de YouTube, para que estos mensajes, conforme los demos, lleguen inmediatamente a usted, y que usted también pues los haga virales, ¿verdad?, para que más gente lo conozca. Pues bien, nos metemos a nuestra historia de la reina Esther. Hablamos ayer que el rey Jerjes puso como su primer ministro al Amán, ¿verdad?, al agageo Amán, y Amán pues pide el rey que veneren a Amán, y cuando Amán pasa por el pueblo, por donde él pase, la gente, sobre todo los trabajadores, ¿verdad?, del palacio, se tienen que arrodillar ante él, ¿verdad?, postrarse, ¿no?, darle honra, porque pues el rey así lo había solicitado. Sin embargo, había un hombre que no se arrodillaba ante él, que era Amán, ¿verdad? Y dice las Sagradas Escrituras que cuando los hombres le preguntaron a Amán por qué no se arrodillaba, ¿sí?, al Mardoqueo, por qué no se arrodillaba, Mardoqueo simple y sencillamente les dijo: yo soy judío, y como judío yo no puedo arrodillarme ante ninguna imagen, ante ningún dios, y mucho menos ante algún hombre. Entonces pasó, está bien, dice, le dijeron a Amán, ¿sí? Y pues continuamos con nuestra historia en este capítulo, de este capítulo 3, sus versículos 5 y 6, que dice: vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira, pero tuvo en poco poner mano a Mardoqueo solamente, pues ya le había declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo, ¿eh? Entonces, pero vemos que Amán no sabía la instrucción que Dios, la bendición que Dios le había dado a los judíos, ¿verdad? Y sobre todo en este caso, pues con Amán, que se los dijo a su padre Abraham: maldeciré al que te maldiga y bendeciré al que te bendiga. Y en este caso, pues a Amán parece que se le había olvidado ese detalle, pero Dios, sin embargo, por medio de su divina providencia, se lo iba a recordar, ¿sí? En esta lectura hemos conocido otro personaje peculiar, que se trata de Amán, ¿verdad? Ya lo canalizamos, ¿sí? Su afán de medido proviene de que ninguna de esas cosas puede satisfacer a las personas. Ya hablamos también de que pues hay personas que, a pesar de que tienen este poder en su mano, pero no saben cómo manejar ese poder, ¿sí? Y eso pasa muy común en los hombres, sobre todo hombres que no tienen a Cristo, ¿eh? Entonces, ahora, la obra del Espíritu Santo de Dios empezaba a hacer su obra en Mardoqueo,
y Amán empezaba a sentir los estragos de ello. Vamos ahora a los al versículo 7 de este capítulo 3, que dice: en el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur, o sea, esto es la suerte, delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año. Y salió el mes 12º, que es el mes de Adar, ¿sí? Nota importante, el mes primero del calendario hebreo es el de Nisán o Abib, y en el calendario gregoriano o almanaque actual es el mes de marzo, ¿sí? 21 de marzo comienza el calendario hebreo, o sea, con la entrada de la primavera, porque el calendario hebreo lo constituye Dios por medio de Moisés, ¿sí? A partir del día 21 de marzo, que es la entrada de la primavera, que es cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, ¿sí? Y con respecto al mes 12º, o sea, el mes 12º, mes de Adar del calendario hebreo, corresponde al segundo mes del calendario gregoriano o almanaque actual, que es febrero, ¿sí? Ahora bien, la irritación de Amán crecía a medida que pasaban los días, pues cada vez que pasaba por la puerta de la ciudad, todos se inclinaban ante él, excepto aquel judío llamado Mardoqueo. Y esto le perturbaba amargamente y resolvió hacer algo al respecto. Cuando Amán descubrió que la negativa de Mardoqueo a inclinarse ante él estaba basada en sus convicciones religiosas, decidió que una masacre nacional de los judíos resolvería su venganza y poner fin a su problema. Y entonces Amán hizo que los magos echaran suerte para satisfacer al rey y además para decidir en qué día del año serían destruidos los judíos. Esta era una forma de juego de azar, era una lotería, y esta lotería se usaba en ese entonces para recolectar impuestos para el gobierno. Pero los magos y Amán realmente no se dieron cuenta de que Dios era el que determinaba el resultado de la lotería o de la suerte. Hay una pregunta interesante, dice, ¿de quién es la suerte? Yo les he preguntado, en base a la Biblia les voy a responder, ¿de quién es la suerte? ¿A quién le pertenece la suerte? Entonces muchos me han contestado, pues la suerte es algo de azar, le pertenece a Satanás, es al diablo el que es el de la suerte. No, amados hermanos, yo les digo, ¿quién les ha dicho a ustedes que Satanás ha creado algo? Lo único que crea Satanás son discordias, disputas, pleitos, vicisitudes, ¿sí? Entonces el desánimo es el arma favorita de Satanás. Ese desánimo que siempre nos cae, nos llega, cuando más contentos estamos, siempre sale un frijolito en el arroz, ¿verdad? Y nos hace que nos desanimemos, y ese desánimo es el arma favorita de Satanás. Ahora bien, con respecto a la suerte, en el libro de Job, ¿verdad? No tengo la cita porque ahorita me acaba de salir este tema, pero se los prometo el día de mañana, ¿sí? Dice, la suerte la tiene Dios en su regazo, ¿sí? En su regazo. Y Él la da a quien Él quiere, ¿sí? O sea, la suerte también de todos los sistemas habidos y por haber en el mundo, ¿sí? El único que tiene control sobre de ellos es Dios. La suerte no pertenece a Satanás, ¿sí? La mala suerte quizás sí, pero la mala suerte es el resultado de una acción mal hecha de parte tuya o de parte del que le haya querido hacer algo malo hacia un semejante. Esa mala suerte le corresponde a Satanás, o sea, le corresponde a sus siervos, a sus seguidores, aquellos que procuran hacer mal sobre otra persona, ¿verdad? Entonces, la suerte, amados hermanos, le pertenece a Dios y Él es el que la maneja a su manera. Él te puede bendecir con un premio de la lotería si a Él le place, ¿sí? Cuánto lo que a Él le plazca, ¿eh? Entonces, la suerte Dios te la da. No le hagas caso a esos chamanes, predicadores de la prosperidad, que Dios te va a bendecir con esto, con lo otro, porque eso solamente es el beneficio personal, que es lo primero que buscan, ¿sí? Entonces, si tú le pides a Dios una bendición X, Dios te la concede.
en el término en el cual muchas veces nosotros lo solicitamos. Pero vamos a hablar de ese tema un poquito más adelante, ¿sí? Dios controla esta situación y la suerte cayó en el último mes del año, lo cual daría tiempo suficiente, o sea, 12 meses, para que el complot de Amán fuese descubierto y detenido. Ahora vamos a ver, los versículos 8 y 9 dice: y dijo Amán al rey Asuero, fíjense lo que dice, la trama de un hombre perverso: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos de todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes a las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia al dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pasaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey, ¿sí? O sea, él iba a poner un dinero de lo que ganaba para que mataran a los judíos, ¿sí? Y se los daba como premio a la gente, ¿sí? Amán llamó poderosamente la atención del rey al hecho de que había gente viviendo en el reino que era diferente al resto de los habitantes de su propio pueblo, que sus leyes eran diferentes y que ellos solamente obedecían a la ley mosaica, y que aunque no habían regresado a su tierra obedeciendo a su Dios, aún estaban siguiendo la ley de Moisés, esparcidos como estaban a través de todo el reino. Y como resultado, este hombre Amán pidió al rey que fuesen exterminados. Con astucia convenció al rey de que estaban desafiando a las leyes reales propias del rey, y que además su destrucción realmente traería mucha riqueza a sus tesoros, proveniente de las propiedades y algunos negocios de ellos confiscados. Realmente, ya para esa época, las entradas del gobierno no eran suficientes para cubrir todos los gastos que tenían, y este rey, Jerjes, tenía muchas cuentas pendientes por pagar a causa de la guerra perdida, pues usted recordará que él llevó a cabo una campaña contra Grecia y que había necesitado mucho dinero para afrontar esa guerra, que desafortunadamente para él fue un rotundo fracaso. Pero Amán, que aparentemente en su nueva posición en el gobierno probablemente tenía acceso a los libros relacionados con los impuestos del reino, y quizás ese aspecto también estaban bajo su supervisión, y en ello observó que tenían que conseguir dinero de alguna u otra manera. Amán, aunque era una persona muy rica, pero él vio ahora una oportunidad para lograr su propósito personal. Al ser un hombre rico, podía dar cierta cantidad de dinero para los tesoros del rey, y aparentemente la cantidad que él mencionaba era lo suficiente como para saldar el déficit existente en el gobierno. El rey, por supuesto, estaba muy interesado en un plan así, y esta solución pasó a ser una buena idea para el rey y su gobierno. Y este rey, como la mayoría de los potentados de su tiempo, no tenían ningún respeto por la vida humana, y ni siquiera se preocupó por preguntar quiénes eran estas personas a las que se le tendría que exterminar. Sin embargo, existía un grave problema oculto para Amán. Amán no sabía que Esther, la reina, pertenecía a esa misma nacionalidad, y que además el rey mismo no sabía que su reina era judía, y que con su aprobación del plan de Amán estaba comprometiendo la vida de ella y de su amada esposa y reina. O sea, el rey no sabía que Esther era judía, ¿sí? Y tampoco se preocupó por saberlo, ¿sí? Pero sin embargo, la trama de Amán pues iba a traer una consecuencia de una situación pues muy complicada, tanto para él como para el rey, ¿sí? Continuemos leyendo el versículo 10. Entonces el rey se quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, agageo, enemigo de los judíos. Ese anillo que el rey le dio a Amán tenía su sello real en él. Estaba allí para ser presionado sobre una especie de cera blanda que se utilizaba en los tiempos pasados, y se convertía así en una firma del rey.
una orden que incluyera ese sello se convertía en una ley totalmente autorizada del reino. Por tanto, él descuidadamente se quitó el anillo de su mano y se lo entregó a Amán, y lo autorizó para que, si él pensaba que esa gente debía ser exterminada, se hiciera cargo de llevar a cabo ese plan. Resulta realmente sorprendente comprobar el poco respeto del rey Jerjes por la vida humana. Había derrochado las riquezas de su reino en la campaña militar contra Grecia, y esa guerra había ocasionado una gran pérdida de vidas humanas. Se cree que unos 2 millones de hombres murieron en dicha campaña, y no pareció preocuparle en lo absoluto que tantos hubieran dado sus vidas por un error que él había cometido. Así que, de todos modos, él entregó su anillo y su primer ministro y Amán lo iba a utilizar solo para sus fines y propósitos. Pero, ¿qué continúa? Mañana lo veremos. Que Dios les bendiga. Soy Juan Carlos Muñoz. Hasta pronto.